Joaquín y Cristian, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá. No, y gracias. bueno, tenemos una audiencia muy grande que nos está viendo desde que escucharon que eran ustedes los expertos de esta charla. Espero que no se arrepientan al final. Vamos a hacer, yo estoy segura que no. Pero mire, empecemos con una pregunta básica. ¿Qué es o cómo se define la inversión extranjera directa? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ángela, gracias también a ti. Es simplemente la inversión de una empresa, de un país, en una empresa de otro país o en una empresa propia. Sí tiene una inversión de un mínimo de un 10%, pero pueden ser otros porcentajes. La inversión extranjera directa, en realidad, su característica principal es que es de largo plazo. Es decir, hace una inversión con la idea de quedarse. Y esto se distingue de la inversión en cartera o en portafolio, depende de los países, varía la denominación, que es mucho más líquida y que se puede retirar más rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en la idea del largo plazo, lo que cuesta para que una empresa decida ir a un país que no conoce. Es decir, un país que tiene que estudiar qué tratados comerciales tiene, qué regulaciones internas tiene, qué políticas fiscales tiene y además tiene que identificar el lugar en aquel país. Y pues identificado el lugar, tiene que ver si hay regulaciones locales, sacar permisos de obras, luego construir, trasladar la maquinaria y también reclutar a los empleados que van a ser capaces de trabajar en aquella empresa. Por tanto, es una decisión que no se cambia de la noche a la mañana. La inversión directa extranjera, su característica principal es que es de largo plazo. Suena un proceso bastante complejo. Sumamente complejo, Sí. Sumamente complejo, la obtención de permisos, el aprovechamiento de incentivos fiscales que puedan dar en una localidad en particular. Ahora mismo aquí en Estados Unidos, Ángela, hay un fenómeno extraordinario que es que Amazon va a abrir la segunda sede después de Seattle y ha hecho un concurso dentro de Estados Unidos de ciudades, me parece que hay aproximadamente 20, que compiten para atraer una inversión de $5.000 millones. Y esto, pero esto no es inversión extranjera directa porque dentro de Estados Unidos. Pero refleja muy bien la idea de tener que entender las regulaciones locales. Y compiten porque van a crear 50.000 empleos permanentes, ¿no? Y luego el tema de los incentivos se tiene que valorar frente a los beneficios que se estima que va a producir. Entonces me lleva a un tema interesante, Joaquín, porque me llama la atención el número de 10%. O sea que si ya una empresa invierte 10% en otra empresa local, ya es inversión extranjera directa. Correcto. Pero también me llama la atención el ejemplo de Amazon, porque estamos hablando de que eso se podría hablar como un ejemplo de inversión de calidad. ¿Existe esa diferencia entre inversión de calidad y no calidad? Sí, existe, es una etiqueta, digamos, donde no es tan objetiva, pero la inversión de calidad es cuando cumple con estándares laborales, sociales y ambientales. Laborales, que se crean buenos empleos, bien remunerados. Para seguir con el ejemplo de Amazon aquí en Estados Unidos, hay una ciudad muy cercana aquí, se llama Baltimore, y hemos tenido la oportunidad de visitar uno de sus almacenes con 4.000 empleados, robotizado, pero que crea muchos empleos de mejor calidad que las que tenía en su entorno. Y esto también sucede cuando salimos al exterior en una empresa. Es decir, cuando se cumplen unos estándares laborales altos, de buenos salarios, de capacitación para los empleados, luego empleos de mayor productividad, que en el fondo luego, si un empleado decide irse, podrá llevarse estas destrezas. Y también ambientales, por ejemplo, una empresa que va a producir acero y que trae unos filtros que capturan los gases y los utiliza para la cogeneración energética, digamos. Esto tiene un impacto ambiental realmente muy interesante porque es muy reducido. O los estándares sociales, puede ser que construyan una guardería en el lugar de trabajo para que las mujeres puedan dejar a sus niños cuando entran a trabajar. Por ejemplo, esto sería como las 3 etiquetas, pero también hay efectos como de desbordamiento que les llamamos, los spillovers, es decir, cuando una empresa multinacional llega a un país, realmente puede aumentar la demanda de los bienes intermedios que va a necesitar o los servicios que va a necesitar, creando más empleos. Perfecto. Me queda la duda del 10%.
Ajá. O sea, quiero entender por qué, porque esto es un proceso muy complejo de llegar a un país, reclutar, entrenar y hacer todo esto que tú mencionas, pero ¿por qué se considera que ya si llega una empresa e invierte solo el 10% ya es inversión extranjera? Bueno, porque es un porcentaje significativo del capital en la empresa local, muchas veces, y lo podemos ir conversando. ¿Cuáles serían los niveles? ¿Del 10% hasta? No, sí, no, hasta el 100%, digamos, o sea que, pero realmente es un porcentaje significativo que le da un cierto, una minoría de control, porque este 10% lleva muchas veces aparejado, el mínimo del 10% estamos hablando, aparejado unas prácticas gerenciales distintas, unos procesos productivos distintos, y no es que la empresa extranjera quiera ir allí a conquistar otra empresa, no, puede ser justo una empresa local que busca la inversión extranjera para ganar competitividad que está perdiendo. Exactamente. Bueno, Cristian, entonces ahora pasando un poquito al tema macro. Cuéntanos, decimos que es importante, decimos que tiene un impacto. ¿Cuáles son el monto de estos flujos? ¿Cuál es la dimensión para América Latina para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, buenas tardes, Ángela. Buenas tardes a la audiencia. Estamos hablando a nivel global de 1,6 billones de dólares. Y ese es un monto que ha aumentado en promedio, esto es en promedio en los últimos 5 años. Billones, que en inglés serían trillones. Que en los últimos 20 años han aumentado una tasa promedio anual del 11%. En el caso de América Latina, las entradas de inversión extranjera directa ascienden a alrededor de 170.000 millones de dólares, lo cual equivale aproximadamente a un 11% del total global. Y que han aumentado también de manera significativa en los últimos años. En particular, si yo no recuerdo mal, estamos hablando de 6 veces más que hace 20 años atrás. Cuando lo medimos en relación al tamaño de la economía de la región, estamos hablando de un 3,5%. O sea, básicamente los flujos de inversión extranjera directa que ingresan anualmente a la región representan el 3,5% del PIB regional. ¿Te repites del PIB regional, 3,5% del PIB. Y que es consistente con lo que uno observa en términos de la importancia relativa a la inversión extranjera directa para las economías más grandes, ¿no? Obviamente que el tamaño de la economía regional está muy determinado por economías más grandes, como las que tenemos acá en nuestra región, como el caso de México y Brasil. Esos son los porcentajes que se observarían en países como México y Brasil. En alrededor de 3,4%. En promedio, ¿no? Hay años que son más grandes, hay años que son más bajos. En economías más pequeñas, el porcentaje tiende a ser normalmente más elevado. Inclusive más elevado. Es más elevado, en relación, obviamente, a su PIB. Pero bueno, es un dato súper interesante. Entonces, de toda la inversión extranjera a nivel mundial, América Latina recibe el 11%. El 11%. ¿Y es un número alto, mediano? Es un número razonable, un número razonable que es, además, cuando uno calcula los porcentajes en décadas anteriores eran menores, o sea, no significativamente menores, pero eran menores, o sea, en los últimos 5 años estamos por encima del promedio de los últimos 30 años. Eso es una muy buena noticia. Es una buena noticia, podemos decirlo de ese modo. Mire, ya están llegando algunas preguntas que me parecen muy buenas para ir después hilando con los otros temas. Desde Lima, Angélica Maquera le consulta, ¿la inversión extranjera es solo para empresas o pueden participar asociaciones sin fines de lucro? No, bueno, en realidad pueden participar entidades sin fines de lucro, pero generalmente la inversión directa extranjera implica la inversión de una empresa o de varias empresas que crean una nueva empresa, una nueva sociedad para invertir en otro lugar. Dice, por ejemplo, aquí Ricardo Gabanillas desde Perú también dice, ¿cuáles son los segmentos que van a tener en inversión extranjera? Bueno, en realidad, y es algo que se deriva de lo que acaba de contar Cristian, en realidad es muy difícil predecir cómo va a ser la inversión directa extranjera a no ser que ya se haya empezado el proceso de inversión. Digamos, una empresa no publicita sus planes de inversión en el extranjero para evitar la competencia, porque una empresa en realidad invierte en el extranjero por 2 razones principales. O sea, una, buscar nuevos mercados para sus productos, y puede ser precisamente en el país mismo o en países vecinos, o en países que tenga tratados comerciales y pueda aprovechar. Esta la llamamos plataforma
de exportación. Y luego otra inversión que es de eficiencia productiva, es decir, que buscan un lugar en el que los insumos puedan ser más baratos, la mano de obra, aunque cualificada, pueda ser relativamente más barata que en el país sede. Luego, es difícil anticipar, pero en América del Sur vemos que mucha inversión extranjera directa va a los sectores primarios de la economía, es decir, a producir los bienes básicos como en minería, en petróleo, etc. Esos son los sectores donde los países de la región tienen ventajas comparativas y eso es normal. Digamos, cuando uno piensa en términos de inversiones, lo que va a ocurrir es que el flujo más grande de inversión va a lo que nosotros llamamos economistas de comercio, margen intensivos, donde ya hay una operación en el país. Y esos son los sectores de ventajas comparativas. En términos relativos, son los cuantitativamente más importantes. Hay innovaciones que permiten básicamente la diversificación de la economía, ingreso de inversión en sectores nuevos. Al principio, por definición, esos sectores, esas inversiones son relativamente más pequeñas. Con el tiempo pueden devenir en muy importantes, sobre todo con un impacto fuerte para el desarrollo económico de esos países que la reciben. Ok, entonces ya hablamos de por qué una empresa va hacia afuera. A pesar de que es un proceso complejo, ya hablamos del por qué, ¿no? Por el tema de nuevos mercados o por el tema de eficiencias, o incluso innovaciones, lo que tú decías. Pero entonces ahora hablemos del país que lo recibe. ¿Cómo se beneficia un país directamente a recibir esta inversión extranjera directa? Bueno, nosotros en el curso ofrecemos un promedio y es que las empresas de inversiones extranjeras tienen unos salarios que son un 40% más elevados en promedio. Es decir, al promedio local. Al promedio local. 40%. Sí, 40%, es decir, es mucho. Luego crea empleos de calidad, por tanto, ¿no? Es decir, empleos en los que también pueden ofrecer más capacitación porque introduce procesos nuevos y puede requerir nuevas destrezas. Pero también un aumento de la productividad. En general, las empresas multinacionales son un 15% más productivas que las empresas locales exportadoras y un 60% más de las empresas que no lo son, que no son exportadoras. Por tanto, es importante para un país, pero además están los efectos de desbordamiento que le llamamos, ¿no? Es decir, estas nuevas compras que mencioné antes a empresas locales que producen insumos o compras de servicios como servicios de transporte para mover piezas de un lado al otro, y esto puede generar unos beneficios importantes que son incluso más que los valores que ha dado Cristian. Sí, porque eso no se cuantifica. Básicamente lo que estamos midiendo con estos valores son los valores absolutos de ingresos de recursos. Claro. Después todo esto lo podríamos pensar como son efectos indirectos sobre la economía local. O sea, no se pueden medir. Se podría medir, pero es difícil. O sea, tenemos lo que menciona Joaquín, que es perfecto, esta vinculación entre empresas domésticas y multinacionales, compras y ventas de productos e insumos, pero también está la simple circulación de empleados, ¿no? Como Joaquín bien decía, se crean empleos de calidad. Esta gente que trabaja en las multinacionales muchas veces se van de las empresas multinacionales y pasan a trabajar a empresas domésticas y llevan su conocimiento. Llevan su conocimiento técnico, llevan su conocimiento de los mercados externos y pueden ayudar a empresas domésticas, por ejemplo, a aventurarse en mercados internacionales por sí mismas. O también pueden permitir básicamente incorporar prácticas gerenciales nuevas que redundan en aumentos de la productividad. ¿No? Entonces son muchísimos más efectos de lo que se puede cuantificar. De lo que se puede cuantificar de manera directa al mirar un flujo monetario. Claro. Exacto. Por ejemplo, para expandir un ejemplo, sí, bueno, puede ser el tema de la fuga del cerebro o de los cerebros, tanto gerenciales como en las líneas de producción, de empleados de multinacionales que van a la economía local, digamos, a las empresas locales, puede ser las franquicias. Es decir, a alguien que está en una franquicia extranjera de restaurantes, dice, bueno, pues yo aprendí cómo hacer el proceso y cómo comprar insumos y a quién comprar. Es decir, y a quién comprar, y voy a montar una cadena que al principio puede ser
modesta de restaurantes. Locales. Y esto lo puede hacer un gerente, Como pero pollo campero, por ejemplo. Ah, bueno, esta es una historia interesante. No sé si sabes, Ángela, no sé si sabe nuestra audiencia, pero Kentucky Fried Chicken, KFC, intentó invertir, y de hecho invirtió en Guatemala en los años 70, hasta que Pollo Campero, una empresa guatemalteca, realmente por productividad, por centrarse mucho en el gusto del consumidor local, realmente dejó sin elementos competitivos dejó fuera Kentucky. Quedó fuera Kentucky, pero Kentucky vuelve, esto a través de una franquicia panameña, lo fue a través de una franquicia salvadoreña en su momento, y que maneja Pizza Hut, por ejemplo, ¿no? Y van a poner los restaurantes a la par, la pizzería y KFC, pero ha dejado muy claro KFC que no pretende competir con Pollo Campero y que van a hacer otro tipo de menú. Es decir, es muy distinto. Pero a veces cuando se compran los insumos locales que mencionaba Cristian, lo que sucede es que no solamente se compran a esta empresa y esta empresa se lo vende a la multinacional, sino que al mejorar el proceso productivo, luego esta empresa puede vender insumos a otras empresas locales. U otras empresas afuera del país. O sea, digamos, básicamente hay estudios que muestran que cuando uno básicamente establece negocios con empresas multinacionales, genera esa capacidad productiva como para mejorar los productos de modo de poder exportar directamente. Entonces, hay como un proceso... no le provee solo a la empresa multinacional, Exacto. se empieza a abrirse hay como un afuera. proceso de internacionalización, hay una secuencia por la cual muchas empresas domésticas comienzan exportando domésticamente a la filial de la multinacional y después, a partir del aprendizaje que realizan en base a esa experiencia, logran saltar al mercado externo de manera directa. Eso me parece un punto súper importante. Están llegando un montón de preguntas y no quiero abandonar al público porque hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, de Uruguay, Paola Leites. Me gusta que hay muchas mujeres aquí preguntando. Ayer fue el Día de la Mujer, así que bueno, hay que darle el espacio, ¿no? Feliz día. Paola Leites desde Uruguay dice, ¿consideran ustedes que los incentivos fiscales son relevantes para atraer inversión extranjera directa? Son fundamentales, en realidad. Es decir, yo puse el ejemplo de Amazon, que es dentro de un solo país, pues también los incentivos fiscales forman parte del paquete que un país establece para poder atraer inversión extranjera directa. Es decir, van a dar quizás vacaciones fiscales durante 10 años, durante 5. Vacaciones significa que no pagan impuestos. Significa que no pagan o que son... hay muchísimos... O reducidos. Y hay muchísimos detalles en este menú del pagar cero a pagar la mitad o retrasar el pago. O la importación de materias primas. Que exactamente. Regímenes especiales de importación. Nosotros explicamos mucho en el curso, bueno, lo sabe Cristian porque también ha trabajado en él, pero explicamos mucho cómo son, y me gustaría guardar el secreto, pero... Sí, para que se registren al curso. Claro, pero cómo funcionan exactamente las maquilas en México, ¿no? Y los efectos de spillover que estos han tenido en todo el norte de México, ¿no? No solamente en la zona fronteriza, sino hacia el centro de México. Esto es muy importante. Ahí creo que lo que habría que digamos, aclarar que la afirmación de Joaquín es muy válida. Lo que hay que tener en cuenta para no pasar un mensaje erróneo a la gente es que el incentivo fiscal por sí solo no alcanza, ¿no? O sea, es como en un paquete. Por supuesto. Es clave. Aislado, si uno no tiene la infraestructura como para recibir inversiones, si la aduana no funciona bien. Sí. O sea, imagínense que viene una empresa multinacional, imagínate, Ángela, que viene una empresa multinacional y tiene que importar muchos insumos para producir. Y la aduana es sumamente ineficiente y los procesos de importación se demoran. El insumo no llega a tiempo, se tiene que parar el proceso productivo. Entonces, uno puede tener puede ser muy generoso en términos de los incentivos fiscales, sí. Pero si hay condiciones básicas en la economía local que no están dadas, la inversión no va a venir. Ya, y ese es un tema muy importante. Sí, yo sé que tenemos muchas preguntas, pero es una buena oportunidad para añadir un par de puntos a lo que acaba de decir Cristian, porque efectivamente no hay un solo factor
que ayuda a atraer la inversión. Yo hablé de un paquete y Cristian ha expandido un poco en los costos de transporte, que por cierto Cristian sabe muy bien, porque ha liderado investigaciones. El famoso del laberinto fronterizo. Claro, el laberinto en las aduanas. Transfronterizo. Bueno, puede ser también. Pero sabe muchísimo y el banco ha trabajado durante muchos años en el tema de costos no tradicionales del comercio, pero incluso arreglando la infraestructura y reduciendo los costos del comercio, para atraer inversión, Ángela, también se necesitan unas condiciones macroeconómicas estables, con una inflación previsible. Pero además no es una inflación previsible en los próximos 2 años o 3 años, porque yo al principio hablé de lo largo que es el camino para realizar la decisión de una inversión. Luego necesitas una estabilidad macroeconómica muy importante y a lo largo de mucho tiempo, pero eso tampoco es suficiente. Necesitas una estabilidad en las políticas, en las regulaciones que tienen que ser favorables. Y es clave lo que dice Joaquín acá, porque uno puede decir, yo puedo dar incentivos, pero si la impresión del inversor es que el incentivo es reversible en 2 años, es como que no estoy dando nada. Claro. Básicamente lo que importa es la percepción que tiene el inversor sobre la credibilidad de la política. Y la estabilidad macroeconómica y la regulación y todo. Y claro, la promoción de un país, podemos hablar luego de la marca país, etcétera, que es una cosa muy en boga, pero la promoción o las actividades de atracción de inversiones tampoco son suficientes. O sea, tú necesitas este paquete muy bien coordinado de políticas, acciones, etcétera, ¿no? Brevemente, hay varias preguntas, pero quiero también hacer una pregunta muy puntual, porque tenemos la idea de que las multinacionales todas vienen o de Europa o también vienen de Norteamérica, pero hay multinacionales que han salido de nuestra región para afuera o por ejemplo, de México, casos como Cemex, Nutresa. ¿Podrías dar un ejemplo para no pensar que todo es que nos vienen a conquistar, no? No. La inversión es importante recordar de nuevo que las empresas que invierten buscan nuevos mercados para vender más o invierten para reducir costos. Y esto, las empresas latinoamericanas no son exentas de estos dos fenómenos, digamos, ¿no? Estos dos factores. Y bueno, pues las famosas multilatinas invierten en países. Tú has mencionado Cemex. Bueno, Cemex es un gigante cementero de origen mexicano, es una empresa más bien de carácter global, que tiene una estrategia muy particular y es que utiliza las fusiones y las adquisiciones. Es decir, el cemento tiene elevados costos de transporte y además es muy sensible a los tiempos de entrega. Todo el mundo ve camiones cementeros que tienen el tambor rodando y es porque se empieza a preparar el cemento que va a llegar de forma muy medida a la obra, porque tiene que cuajar, digamos, en aquel momento. Luego, ¿qué hizo Cemex? Pues empezó a comprar empresas, por ejemplo España, es hoy en día Cemex la principal empresa cementera de España, comprando empresas cementeras en diferentes lugares locales para conocer el mercado local. Y cuando estas empresas Cemex, para sus estándares altísimos, eran insuficientemente productivas, introduce sus prácticas empresariales, gerenciales y también en el proceso de la producción y distribución del cemento, que es un área muy importante en eso. Pero hay otras empresas de América Latina, una empresa brasileña, un gigante, muy interesante, la historia de Embraer, de producción de aviones. Muchos de nosotros viajamos con aviones de Embraer fuera de Brasil. Por ejemplo, Embraer se estableció en Estados Unidos para nutrir el mercado norteamericano y uno puede viajar con Air Canada por Canadá en aviones regionales grandes, equivalentes al Boeing 737 o al Airbus 320, 321, y son de Embraer. O estableció una planta en Portugal para tener acceso
al mercado libre de la Unión Europea. Es lo que llamamos inversión de plataforma de exportaciones. O sea, es muy interesante estos casos de empresas latinoamericanas. Estas son auténticos gigantes, pero hay otras, digamos. No, la verdad que tenemos una cantidad de preguntas que creo que vamos a tener que responderlas durante el curso, porque tenemos desde lo que tú mencionabas de Nilde, por ejemplo, de Paraguay, preguntaba cómo inciden los acuerdos de libre comercio en la localización de las inversiones. O temas de que si la inversión extranjera privada, ¿cómo se diferencia con la inversión extranjera pública? De hecho la pregunta anterior, nosotros hicimos un estudio sobre eso, donde vemos en qué medida los acuerdos de libre comercio afectan la localización de subsidiarias de empresas multinacionales en los diferentes países. Y lo que encontramos que efectivamente tiene un impacto positivo, que favorecen la radicación y que lo hacen en cuanto mayor sea la profundidad del acuerdo. O sea, cuanto más disciplinas se negocien entre los países y mayor sea el alcance y las áreas cubiertas por el acuerdo, mayor es la probabilidad de que el acuerdo redunde en la llegada de más inversión extranjera directa, en particular de más filiales de empresas multinacionales. O sea, la evidencia que nosotros vemos, al menos en general, a nivel global y para la región, es que tiene un efecto positivo. Excelente, Cristian. Bueno, se nos está cortando un poco el tiempo, pero yo creo que es importante, como el tema es tan amplio y vemos que toca tantos aspectos, que Joaquín nos comparta un poco este curso. En qué consiste, cuánto dura, cómo se pueden registrar y para quién es. Porque yo creo que hay una cantidad de preguntas que no las vamos a poder contestar acá, pero las personas que nos están viendo sí se pueden registrar de forma gratuita. Entonces, danos más detalles de este curso. Sí, bueno, este es un curso que en realidad lo hemos hecho con colegas del banco, utilizando investigaciones como las que hace Cristian y otros compañeros de la parte de investigación del banco, asociados con el World Trade Institute de Berna, en Suiza. Y realmente pues es un curso que refleja la importancia que nosotros le damos a la inversión para el desarrollo de los países de la región. No solamente los efectos directos que hemos hablado, sino también los indirectos, estos spillovers, estos efectos de desbordamiento. Y luego dura 5 semanas, esperamos un estudio de los participantes de unas 8 horas por semana y va dirigido a un público universitario, a funcionarios del sector público y también a empresarios o empleados de empresa, y tiene que ver con las preguntas que tú ahora mencionas, que están llegando, yo las veo aquí en tu pantalla, que son interesantísimas. Veo a Alan Araya, veo a Aida Rocha, Paulo, Nilde, o sea, de diferentes países de la región. Cada semana nosotros ponemos a un especialista que es un facilitador de aquella semana, porque hay semanas, hay días que hay 500 comentarios, 1000 comentarios, y cada día esta persona que está permanentemente conectada al curso va ofreciendo respuestas. Pero la persona lo toma a su tiempo. La persona toma su propio tiempo. Un domingo puede hacer 4 horas. 4 horas o puede hacer las 8. Pero 8 horas demora en leer todos los módulos y todas las presentaciones. Sí, cada módulo más o menos. No, nosotros recomendamos que uno no le dedique las 8 horas seguidas, porque además hay 40 vídeos con estudios de caso de empresarios, de agencias de promoción de exportaciones de nuestra región, hay de Costa Rica, hay de México, de Argentina, de muchos lugares, digamos, del Caribe, etc. Y luego, pues, hay luego unos cuestionarios, porque las personas que aprueban o suspenden, pero las personas que se registran, Ángela, y esta es una novedad, para tener un certificado, pueden obtener un certificado de IDX, que es una plataforma... Explica lo que es IDX. No, es una plataforma, es la plataforma más importante de educación online que hay en el mundo y que fue impulsada originalmente y todavía tiene su sede en Massachusetts por el MIT, la Universidad de Harvard, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Texas. Es decir, luego se han sumado otras universidades y el banco se ha sumado como plataforma. Pero es un curso que ahora, con el curso de tratados comerciales que lo han tomado miles de personas, y el curso que tiene el Banco de Realidad Macroeconómica Latinoamericana, constituyen un certificado profesional que va a emitir IDX.
y uno tiene que haber tomado uno de estos 3 cursos y aprobarlos, haber estado certificado. Solamente cuesta certificarse $25. Tomar el curso sin registro es gratis, como gratis. Tú has insistido, efectivamente, pero estamos sumamente ilusionados. Nos verán a mí en vídeo, verán a Cristian y verán, me parece, a 35 personas más o 32 personas más, quizás algunas. Si quieren reincidir, ¿no? Si quieren reincidir, por supuesto. No, me parece fenomenal. Yo creo que es una oportunidad porque el conocimiento que se está generando y que esté ahora gratuito para todos los que están interesados empieza a partir del 15 de marzo, ¿correcto? Sí, dura 5 semanas. Y dura 5 semanas y pueden tener su certificado, es gratuito. El link está ahí en la sección de comentarios, edx.org. Así que creo que las preguntas quedan ahí, pero lo importante es que está el conocimiento y bueno, estamos también abiertos a próximas preguntas para contestarlas por la vía del Facebook. Así que... Y hay, Ángela, perdón, pero hay un vídeo de 40 segundos, me parece. Que lo vamos a poner ahí. Que saldrá seguramente en la página de Facebook de este evento, eventualmente, pero que en 40 segundos da un pantallazo de lo que explicamos y discutimos durante 5 módulos en los que queremos que las personas no solo aprendan del curso, sino que reflexionen por sí mismas. O sea, no prescribimos nada. Sí, esto es muy importante. Y luego, a través de los foros, esta reflexión colectiva, que decir, bueno, pues ideas para montar una empresa, ideas para tener una campaña para promocionar la marca de un país determinado. O sea, hay una gran variedad de cosas. Y es para pequeños empresarios, no puede ser desde personas, empleados, trabajadores, pequeños empresarios, por supuesto, pymes, para todos. Por supuesto, Ángela. Entonces, bueno, seguiremos en una próxima edición, los invitamos a que se registren y bueno, y en conclusión es que la inversión extranjera directa es importante y contribuye al desarrollo de nuestro país, así que seguimos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. todos. Y gracias a ti, Ángel. Gracias.